Me es grato darles una cordial bienvenida a todos para escuchar la disertación que hará nuestro querido hermano Miguel Palacios, al cual le agradezco su colaboración de manera especial porque eh, tuvo buena disposición para poder eh, exponer el tema que tiene que ver con la intuición y que hemos venido desarrollando a lo largo de este mes en las diferentes charlas que hemos dado. De hecho, son 4, esta es la tercera. Y con esto te dejo totalmente para ti la oportunidad de que empiece tu disertación. Así es que, adelante. Bueno, como todos hemos escuchado, seguimos con los estudios de este maravilloso libro de la meditación. El primer día, el día 17, el conocimiento real, no es un estado mental e implica una plena unión entre el conocedor y lo conocido. Ese primer texto nos conmina a la reflexión y comprensión del tema. ¿Qué es el conocimiento real? Y la necesidad de plasmarlo en la manifestación verídica en nuestro existir, incluyendo la intuición. En base a la realidad irrefutable de que existe una unidad fundamental en todos los seres y que el conocimiento real nos lleva a comprender esa conexión. La búsqueda del conocimiento real no es solo un ejercicio intelectual, sino que implica un proceso de transformación personal que lleva a una mayor comprensión de uno mismo y del mundo. El conocimiento real en teosofía es una experiencia personal y directa de la realidad espiritual que trasciende el conocimiento intelectual y se obtiene a través de la exploración interior y la conexión con nuestra parte divina. Existe una notoria diferencia entre el conocimiento real y el conocimiento científico. Este se define como un conjunto de información verificable obtenida a través del método científico, que busca explicar, predecir fenómenos naturales o sociales. Y eso se caracteriza por ser sistema riguroso, objetivo y falible, es decir, susceptible a ser revisado y modificado a medida que se adquiere nueva información. Adquirir el conocimiento real es un proceso continuo. El intento o la voluntad de realizarlo puede abarcar varias encarnaciones. Habrá momentos de la duda y frustración, confusión, negación, con disminución de persistencia, pero siempre estará abierta la senda de la perseverancia en la búsqueda de la verdad que se revelará, gradualmente para aquellos que la buscan
con sinceridad. En esto puedo agregar sobre un tema que nos explica el señor Krishnamurti. Dice, nos señala una contundente verdad de que la capacidad de observar sin evaluar es la forma más elevada de la inteligencia. Así que cuando escuchas a alguien completa y atentamente, no solo escuchas a las palabras, sino también el sentido de lo que se está transmitiendo, la totalidad y no solo una parte. En uno mismo reside el mundo entero. Y si sabes mirar y aprender, la puerta está ahí. Y la llave está en tu mano. Nadie en la tierra puede darte la llave ni la puerta para abrirla. Solo tú mismo. Día 18. Si arrojando a un lado toda idea de preconcebida, yo lo oigo, perdón, lo oigo como con eco y no me permite leerlo. A ver. Día 18. Si arrojando a un lado toda idea preconcebida, pudieras hacer el ensayo de imprimir en vosotros mismos la profunda verdad, el intelecto no lo todo mismo, que para que llegue a ser un movedor de montañas, tiene primero que recibir la vida y la luz de su principio superior, el espíritu, y luego fijáis espiritualmente vuestros ojos sobre todo lo oculto, tratando de desarrollar la facultad de acuerdo con las reglas. Entonces, pronto leeráis perfectamente el misterio. KH. La búsqueda de la vida y la luz de los principios superiores o espirituales es un tema central de muchas tradiciones espirituales y filosóficas. La clave para comprenderla y ejecutarla reside en cultivar una actitud de apertura, humildad y buscar búsqueda científica, permitiendo que la experiencia espiritual se desarrolle de manera natural y profunda. La actividad de nuestro intelecto y solo no puede explicar la dimensión espiritual del ser humano. De esta última trasciende la capacidad de la razón y el pensamiento lógico. La búsqueda de estos principios superiores se refiere al propósito y conexión con algo más grande que uno mismo, a menudo involucrando el conocimiento del ser inmaterial, emociones, intuición y experiencias subjetivas que no son fácilmente cuantificables o explicables a través del intelecto. La espiritualidad puede incluir experiencias trascendentales como momentos de profunda conexión con lo divino o con la naturaleza, que a menudo desafían la comprensión racional y
experimentan como revelaciones o intuiciones. El intelecto no puede abarcar la totalidad de la dimensión espiritual, porque la espiritual va más allá de la lógica. H.P. Blavatsky, en la clave de la teosofía, dice, opina, los antiguos teólogos afirmaron, y también lo hacen los actuales, que lo infinito no puede ser conocido por lo finito, es decir, sentido por el yo finito, pero que la esencia divina podría ser comunicada al yo espiritual superior en un estado de éxtasis. La verdad puede ser experimentada volviéndose tan pura como los seres incorpóreos. A esto podemos agregar la búsqueda de sentido y dimensión espiritual implica una búsqueda de sentido y propósito en la vida. Una búsqueda que llevar a la persona a cuestionar su existencia y a encontrar respuestas en diferentes sistemas de creencias o prácticas espirituales que no siempre son accesibles a través del intelecto. En resumen, la espiritualidad es una dimensión humana compleja y multifacética que involucra aspectos emocionales, experienciales y trascendentales que van más allá de la capacidad del intelecto para comprenderla completamente. Y podemos agregar unos comentarios que el espiritual va más allá de la lógica. A menudo se encuentran en la experiencia personal, la fe, la conexión con la naturaleza o con algo trascendental. Día 19. Las facultades espirituales exigen instrucción y reglamentación, aún más que nuestros talentos mentales. El intelecto se empapa mucho fácilmente de lo malo que de lo bueno. KH. Estas facultades no son consideradas seres sobrenaturales, manifestaciones de una mayor comprensión y conexión con la realidad espiritual. Es importante destacar que la teosofía no mueve el uso de estos poderes para fines egoístas o para obtener ventajas personales. El desarrollo de estos poderes deben estar guiados por la ética, la sabiduría y el deseo de servir a la humanidad. Es importante descartar que no existen evidencias científicas que respalden la existencia de estos poderes. La mayoría de las afirmaciones sobre poderes ocultos se basan en la fe, en la tradición o en la experiencia personal. Algunas tradiciones espirituales y filosóficas exploran la idea de que los seres humanos poseen un potencial latente, incluyendo habilidades
que podrían considerarse ocultas. Estas tradiciones a menudo enfatizan el desarrollo personal. La mayoría de las afirmaciones del oculto se basan en la tradición, la fe o la experiencia personal. Las reglas para usar los poderes espirituales varían según la tradición espiritual, pero generalmente implican un enfoque en la purificación personal, la obediencia a principios éticos y la práctica de disciplinas espirituales. Es importante destacar que en el desarrollo de esos poderes se considera un camino de crecimiento personal y servicio a los demás. Esas facultades en la teología se refieren a conocer y vivir bajo los parámetros de los 7 principios que constituyen al ser humano. Agregando a esto que el desarrollo de las facultades espirituales no se basa en exigencias dogmáticas, sino en un camino de autoconocimiento y de los principios de todo ser humano para un desarrollo personal, por lo que se enfatiza la necesidad de una vida limpia, una mente abierta, un corazón puro y un intelecto despierto. Además, se requiere de valentía para enfrentar injusticias, perseverancia en la búsqueda de la verdad y una mirada fija en el ideal del progreso humano. A veces, para tratar una mayor simplificación de la concepción de esos principios, se simplifican para su estudio y fincar su entendimiento, agrupando los 7 principios del ser humano en 3, como en el cristianismo: espíritu, alma y cuerpo. La primera y más elevada es, en sentido místico, un rayo del todo. La segunda, la parte intermedia de la mónada espiritual, que en sus aspectos superiores e inferiores es el alma espiritual y humana. Y la tercera parte, más baja de la constitución humana, la parte vital. Día 20. Aún siendo intuitivos, como lo sois vosotros, el discipulado es casi un completo misterio para vosotros. Cach. En esta meditación se menciona a la intuición, que es una capacidad que todos tenemos, pero nuestra educación y nuestra cultura no fomentan esa facultad. El desinterés y la búsqueda del bienestar por el cuerpo finito y su ego las suelen contribuir a adormecerla y a veces utilizarla en toda su vida. Esta facultad del 6º principio de nuestra Constitución centenaria está por encima
de la mente razonadora y en la razón pura que ejerce la discriminadora facultad de la intuición y el discernimiento espiritual. El ser humano desde siempre ha hecho uso de su intuición para supervivencia. Es importante señalar que no hay que confundir instinto e intuición. Desde el punto de vista biológico, el instinto es un comportamiento innato que tiene tantos seres humanos como los animales, mientras que la intuición se basa en la percepción cognitiva y solo la tiene el ser humano. Platón determinó la existencia de diferentes formas de conocimiento, como la gnosis, un grado elevado del conocimiento, la capacidad del alma que permite la captación directa de ideas. Descartes definió el concepto de intuición como aquello que es alumbrado por la luz de la razón. Para Carl Jung, quien desarrolló los tipos de personalidad, define que la intuición es la función psíquica que percibe las posibilidades inherentes al momento presente y se relaciona íntimamente con el consciente. Según palabras de Jung, la intuición es la inteligencia del inconsciente. El significado de la intuición en psicología hace referencia a que intuir, a captar, sin la intervención de un proceso consciente de razonamiento, una realidad que se expresa de manera sutil y en ocasiones prácticamente imperceptible. La intuición espiritual se constituye a través de las prácticas conscientes de la conexión con uno mismo y con lo trascendente, cultivando la calma mental, la escucha interna y la confianza en las percepciones, permitiendo que la sabiduría interna se manifieste. También en este proceso, el discipulado no se limita al aprendizaje intelectual, sino que implica una transformación interna del individuo. Se busca vivir bajo acuerdo de los principios teosóficos, desarrollando virtudes y superando limitaciones. El discipulado implica un proceso de autotransformación guiado por la sabiduría y la búsqueda de la verdad divina. Se centra en la unión con lo divino a través del conocimiento y la práctica, buscando la armonía en el universo y desarrollando de virtudes como la compasión y la sabiduría. El discípulo no se refiere a alguien que sigue ciegamente a un maestro o a una doctrina,
sino alguien que está en un estado de aprendizaje constante y autoobservación. Es decir, el discípulo es el que está atento a su proceso de pensamiento y emoción, buscando la verdad a través de la comprensión de sí mismo, no a través de la autoridad externa. El verdadero discípulo no es un seguidor, sino un buscador independiente de la verdad. No se trata de adherir a un sistema de creencias o a un gurú, sino de despertar la propia conciencia y liberarse de las limitaciones impuestas, el condicionamiento social y psicológico. Solo me resta agregar que el discípulo en este contexto es aquel que está dispuesto a cuestionar todo, incluso sus propias creencias, para descubrir la verdad por sí mismo. Día 21. La verdad es que hasta el neófito alcanza la condición necesaria para ese grado de iluminación, al cual y para el cual está capacitado y preparado. La mayor parte, si no todos, los secretos son comunicables. La iluminación tiene que venir de dentro, en virtud de que todos los seres humanos que habitan en este planeta y en esta y en esta era tienen una constitución clara en sus principios espirituales para manifestar en el acto de su vida y más allá. Es lógico, quienes pueden acceder a estar en el camino del Estado, que implica un autoconocimiento de su realidad como ser, guiando por su decisión, su voluntad, su persistencia, que serán la base de esa autotransformación, generando el conocimiento esotérico y la práctica de principios éticos con el propósito de alcanzar la sabiduría de la unión con lo divino y una comprensión más profunda de nuestro ser y tu lugar en el cosmos. En la filosofía de Judy Krishnamurti, el discípulo no es alguien que ciegamente, como se dijo, a un maestro o a una doctrina, sino más bien un individuo que se embarca en un viaje de autoconocimiento y liberación a través de su propia observación y comprensión. En la aspiración para realizar nuestra autotransformación, también se incluye como ineludible complemento del autoconocimiento, que tiene como base la información del funcionamiento de nuestro vehículo perecedero, de nuestro cuerpo físico, que no por serlo deja de tener una importancia básica
ya que es nuestro vehículo para transitar en este mundo y que se nos entrega con un funcionamiento increíblemente perfecto en cada funcionamiento, en cada órgano, en cada respuesta a nuestro comportamiento. La capacidad de la intuición es la habilidad de comprender algo de forma instantánea y sin razonamiento consciente. Esta facultad nos permite tomar decisiones rápidas y eficaces, como ya se había dicho. Bien, día 22. Nuestra mayor dificultad está en enseñar a los discípulos a no dejarse engañar por las apariencias. Y yo subrayo la palabra apariencia. Es siempre importante volver a enfatizar que el verdadero sendero en la espiritualidad inicia con la firme determinación fincada en nuestra voluntad para transitar el sendero sin perder la mira que implica su propio proceso de autoconocimiento y autosuperación que lo conectará con algo más grande que su corta visión y que evidentemente va más allá de las apariencias externas o las prácticas superficiales y erróneas. Adentrarse en el aprendizaje del ocultismo y enseñanzas esotéricas presenta varios desafíos. Estos incluyen la complejidad de sus ideas, la falta de evidencia empírica de sus postulados, la diversidad de interpretaciones y resistencia a ser comprendidas en general. Además, a menudo se percibe como un sistema abstracto y hermético, lo que dificulta su transmisión y su asimilación. Sin embargo, en nuestro afán de adentrarnos en el sendero descrito, un alto porcentaje de los actuales estudiantes de teosofía hemos incursionado en un prometedor sistema o dogma que nos prometió un acelerado progreso espiritual mediante una motivante idealización que nos pueda hacer caer que se está avanzando rápidamente en el camino espiritual, cuando en realidad se está estancado o incluso retrocediendo. Esto puede ocurrir al enfocarse demasiado en logros externos como el abundante conocimiento, en un liderazgo desde una imagen de un gran personaje espiritual, en lugar en el verdadero cambio interior. Y agrego, también en ocasiones, aún sin una conciencia plena de sus acciones, aparentan ser espiritual, usando un lenguaje espiritual,
memorizando conocimientos de alguna religión o textos hinduistas o de la misma doctrina secreta para recitarlos de, de una imagen de una personalidad espiritual. Otras veces realizan una participación superficial en actividades espirituales, asistiendo y promoviendo eventos religiosos o retiros espirituales, sin una verdadera intención de conectar con lo divino o con uno mismo. Recurren a prácticas de ceremonias, ritos o participaciones en eventos con prácticas mediunímicas o de adquisición de técnicas de meditación o de magia y agregar a su vida el uso y adopción de símbolos o accesorios en su entorno y hasta en su persona. Actualmente, con la tecnología tan útil y maravillosa, pero absorbente y anuladora de la comunicación directa y presencial entre los humanos, ahora se publican fotos o mensajes que sugieren una vida espiritual ejemplar, sin que esto corresponda con la realidad. Creo que a pesar de lo erróneo que puedan parecer estas formas de buscar la verdad, muchos de los actuales estudiantes de teosofía representan o representaron un intento en la búsqueda de la conexión con nuestra esencia. Día 23. Se puede hacer que la mente trabaje con celeridad eléctrica en casos de excitación extrema, pero eso no es posible con Budi. En su luminosa región siempre ha de reinar la calma. Cada persona es diferente y cada persona tiene cientos de tipos de pensamientos diferentes. Por lo tanto, la primera dificultad a la que nos enfrentamos a la hora de medir un pensamiento es precisamente definir qué es un pensamiento, dónde empieza y dónde termina. El método más sencillo y al que parecen sumarse la mayoría de los científicos consiste en medir el tiempo entre un estímulo sensorial y una reacción. Así, por ejemplo, se puede medir cuánto tiempo demora una persona en reaccionar cuando percibe algún tipo de peligro. La velocidad del cesamiento de la mente humana a velocidad del pensamiento es aproximadamente de 10 bits segundo. Aunque esta cifra puede parecer lenta en comparación con la velocidad de la información sensorial y que puede llegar a millones de bits segundo, el cerebro es muy eficiente en filtrar y priorizar la información relevante y la toma de decisiones. Definir dónde empieza y dónde termina un pensamiento es difícil
pero más difícil es aún y no imposible determinar las etapas intermediarias del pensamiento entre el estímulo sensorial y la reacción física. Cuando recibimos el estímulo, nuestro cerebro no reacciona automáticamente. Existe todo un proceso intermedio que incluye al menos 3 etapas. Uno, interpretación del estímulo. Segundo, toma de decisión. Y tercero, plan de acción. Definir dónde empieza y termina un pensamiento. Aquí vemos que realmente es difícil. Agregar un comentario más. En el funcionamiento de nuestro principio búdico, que no solo almacena información, sino que también ayuda a comprender su significado y aplicarlo en diferentes contextos de la vida. En el campo científico ya existe un grupo que acepta y trata de conectarse con ese campo inmaterial y etéreo, en realidad, que reconoce como una verdad, aun cuando la mayoría de las ciencias no lo conciben o no es un tema de su área, por incomprensible y no apegado al método científico. Sin embargo, esta ciencia manera que pone una rotunda realidad del aspecto subjetivo y, y etéreo en la constitución del ser humano. Esta ciencia es la neuroteología, que estudió en la convergencia entre las neurociencias y los estudios de la religión a finales del siglo XX y principios del XXI, buscando comprender la base neuronal de las experiencias espirituales. Día 24. Pero hay personas que sin manifestar nunca ningún signo externo de egoísmo, son inmensamente egoístas en sus aspiraciones espirituales internas. Estas personas seguirán al sendero que han elegido con los ojos cerrados al interés de todo, excepto el suyo, y no ven nada fuera de la estrecha senda de su propia personalidad. Están tan intensamente absorbidos en la contemplación de esta rectitud que nada puede nunca parecerles bien fuera del foco de su propia visión, tergiversando como están por su autocomplacencia, contemplación y su juicio de lo que está bien o mal. KH. Y esto antes de continuar, lo podemos aplicar perfectamente lo que acabamos de leer en la junta en donde está los rusos, los americanos y la representación europea. En estos momentos, exactamente, hablan todos de rectitud.
esta meditación nos refiere a entender el egoísmo, visto como una faceta del ego humano. Se refiere a la preocupación excesiva por el propio bienestar y a menudo a expensas de los demás. Exactamente. El ego en sí mismo es la parte de la psique que se identifica con el individuo, actuando como un centro de conciencia y experiencia. También se puede considerar que el ego es necesario para la supervivencia y la adaptación, pero puede manifestar de manera problemática cuando se vuelve excesivamente concentrado en sí mismo, dando lugar al egoísmo. El egoísmo, en su esencia, es una inclinación humana a priorizar las propias necesidades e intereses sobre los demás. Es una característica que pueden manifestar las diferentes formas, desde la simple búsqueda del propio beneficio hasta la manipulación y el desprecio hacia las necesidades ajenas. Su exceso de llevar a conflictos, relaciones problemáticas y sufrimiento, tanto para el individuo egoísta como para quienes lo rodean. Hay algunos especialistas que hablan del trastorno narcisista de la personalidad como uno de los trastornos mentales por excelencia del siglo XXI. Y agrego un comentario. En la teosofía, el egoísmo se ve como una ilusión y una limitación del ser humano, causada por la identificación con el ego individual y la falta de comprensión de la unidad esencial de toda la vida. Superar el egoísmo implica un despertar de la conciencia hacia la interconexión de todos los seres y la expansión de la comprensión y el amor. Para finalizar, con la mejor intención de que estas meditaciones de estudio sean útiles para hacerlas una realidad de nuestra vida, no olvidando aprovechar hasta el límite la oportunidad de nuestro existir, que en cada respiración, en cada latido de nuestro corazón, en cada amanecer, en cada ser semejante, en cada intento de superación, en cada forma de la naturaleza, estén presentes nuestra gratitud, la verdad, la voluntad para aprender, la fraternidad, la aspiración en el logro de conectarnos con nuestra intuición y todas las capacidades que tenemos y que ignoramos, que moran en todo ser como el amor. Agradezco su atención y esto es todo por hoy. Muchas gracias, querido hermano Miguel, por
esta presentación llena de datos importantes que, aunque las instrucciones son dirigidas a un aspirante al discipulado, como lo fue el señor Sinet, estas instrucciones contienen enseñanzas que a nosotros como seres humanos que estamos en búsqueda de ese conocimiento pueden servirnos en la medida en que nos interesemos y que pongamos empeño en poder llevar a cabo algunas de estas indicaciones que da el maestro, desde luego, lo mejor que podamos. A nadie se le puede exigir que cumpla a la perfección porque estamos en una escuela de aprendizaje y en ese aprendizaje pues conlleva responsabilidad y conlleva esfuerzo personal, como ya lo habías indicado, y entonces es muy importante que lo recordemos para que nosotros mismos podamos ir forjando ese destino que significa cada paso que damos, ir construyendo ese sendero hasta convertirnos en el sendero mismo. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Miguelito, por tu conferencia, muchos conocimientos. Tenía una pregunta. Tenía una pregunta. Por Moody podemos sustituir la lectura de libros, la lectura de artículos, o es un conocimiento que nos puede llegar sin hacer ningún esfuerzo. No, bueno, puede llegar espontáneamente, pero pues se requiere una estatura espiritual muy alta. Pero el estudiar los libros con seriedad, con una concentración en lo que estás leyendo y entendiendo, ahí también está actuando Buddhi, porque recordemos que en el funcionamiento de nuestro cuerpo, el cerebro es lo físico. Es una maravilla su funcionamiento. Y ahí es donde el hábito de la lectura puede hacer crecer las neuronas, pero lo hace crecer más el tratar de entender, y entonces ese entra ya en el campo etéreo de Buddhi. Yo agregaría que, tal como lo dijo Miguel, no necesariamente llega como si fuera una revelación lo del aspecto búdico, sino que es la comprensión directa e inmediata acerca de lo que uno recibe como información externa, es decir, en una charla o en el planteamiento para la solución de algún problema, algún conflicto, o el estudiar algún libro, y de esa manera uno puede comprender fácilmente y tomar acciones que correspondan justamente a ese conocimiento, que es ya, como se ha dicho, es un conocimiento de primera mano. No se necesita razonar ni nada, simplemente se comprende tal cual y ya como si apareciera una respuesta, digamos como ahora que le preguntamos aquí al señor Google, pregunta uno y aparecen ahí 1000 respuestas. Entonces, ahí también, digamos, se le da clic a la intuición y aparece la respuesta inmediatamente, no sin ningún esfuerzo, no se requiere de un razonamiento sesudo, vamos a decir. Eso es todo. Podríamos agregar hasta un comentario que no está dentro de tu ámbito, pero que lo escuchas de otra persona y llega exactamente a responderte lo que venías maquilando
por días. Y no, el diálogo no era ni contigo. No, la mente lo capta y lo adapta como una respuesta a tu duda. Eso es maravilloso. Ya. Como siempre, se la rifa. Nos hace reflexionar y además sus palabras siempre son lindas, muy dulces, muy claras. Miguelito, muchas gracias. Siempre es un Gracias a ti. privilegio escucharte, siempre. No tengo palabras, la verdad, ni preguntas tengo, lo explicas tan extraordinario que es una reflexión para volver a estudiarlo. No nada más hoy, yo creo que darles unos 3 repasos y conservar Ajá. este tesoro de tus enseñanzas, bueno, de los maestros, pero como no las Sí, vas desmenuzando, es verdaderamente extraordinario. Gracias, Miguelito Precioso. gracias a ti, Verdaderamente Rod. hermoso. Gracias por tu presencia y tu apoyo de siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas Buenas noches. felicidades, Miguel. Gracias. Pues estoy impresionada con tu presentación. Está maravillosa. Muchísimo para reflexionar. Me surgió la duda de cómo se puede fortalecer la intuición en contraposición con la mente y el intelecto. Como que siempre hay ahí adentro una batalla. Cómo darle fortaleza y pie a la intuición. A la intuición. Sí. Recuerda que el cerebro, la parte física, baja en el aprendizaje, en la retención. Son una red de neuronas que no desaparecen por la edad. Todo mundo, desde que nacemos hasta que llegamos al final, tenemos la capacidad de crear nuevas redes en el cerebro, en lo físico, como con los hábitos de limpios, con la aspiración, con nuestra voluntad, y entonces el campo de la mente ya te da la claridad de todo el conocimiento. Es la mente donde se llega a la comprensión, no en el cerebro. El cerebro es la base, es lo físico, que extiende su red para que tú lo puedas emitir en una área etérea, que es la intuición. Es decir, es una capacidad de Moody, solamente Moody, y es eso, una cosa incorpórea, real. Está ahí la intuición, la tienes tú, la tiene todo mundo. Solo que se adormece por tu interés, por tu inclinación a aspectos totalmente físicos. Y no hay una aspiración a conectarte con lo que realmente somos, que es el ser espiritual. Ahí está la intuición, en parte de Buddhi. Es el área donde se mueve la intuición. Ya entiendo. Se inicia con el deseo, con la voluntad de querer conectar con ella. Ujú. Y en esa búsqueda surge. Porque Sí. recuerdo que al principio mencionabas que él está casi dormida porque no le tiene cabida, porque no le damos como la oportunidad de que se manifieste. Sí, exactamente. La intuición es un principio que forma parte del septenario, que es el verdadero hombre. El hombre es un ser compuesto por 7 principios o 6 principios que están directamente relacionados, o más bien 5 principios que está la mente, ¿sí? Porque el alma espiritual que está representada por Buddhi y el alma divina que está representada por Atma
no son principios propiamente humanos, ¿sí? Sino espirituales. Pero para poder alcanzar ese estado de conciencia, porque es un estado de conciencia. Ya dijimos en la sesión del estudio de la vida de Cristo que para poder conectarse con la intuición, con ese principio, es necesario purificar la mente, es decir, y los deseos. Entonces, pensar cosas elevadas y desear cosas elevadas. Desde luego que esa no es una tarea sencilla. Son muchísimas encarnaciones para lograr eso. Entonces, tú preguntabas cómo se puede desarrollar o cómo se puede contactar. Bueno, pues haciendo el esfuerzo por ir eliminando de nuestra vida esos deseos egoístas, deseos de venganza, deseos de ser vanidoso, de ser orgulloso, de ser egoísta o egotista, también narcisista, de ser celoso. Todas esas cosas tenemos que eliminarlas. Así se va uno abriendo paso para alcanzar ese estado de conciencia búdica, establecerse en ese estado. Es encontrar eso, no es desarrollar la intuición propiamente, es limpiar la mente para que pueda tener contacto con ese otro mundo, ¿sí? Es un mundo de pureza, un mundo del espíritu, donde está la realidad de las cosas, donde ya no existe la ilusión del tú y el yo, de la separatividad. Es eso fundamentalmente, ¿sí? Entonces, si queremos tener contacto con ese principio, bueno, tenemos que ir eliminando todos esos obstáculos que representan las cosas materiales. Y esto se logra a través de la meditación. Eso es lo fundamental. Y hay que aprender a meditar. Lo primero, como Miguel lo ha expresado en otras ocasiones, es primero la atención, luego la concentración y finalmente, una vez que logra uno esos primeros pasos, ya puede uno intentar hacer la meditación hasta lograrlo. Pero lo fundamental es atención, eliminar todos los distractores que puedan existir a la hora de que uno desee poner atención, es poner atención en lo que está uno haciendo. Krishnamurti dice que incluso si estoy estudiando o si estamos en esta plática y estamos plenamente atentos a cada palabra que se dice, entonces estamos meditando. Y el trabajo de la meditación es un trabajo absolutamente individual que corresponde a cada uno de nosotros. Y es entonces de esa manera que uno aprende a meditar, pero con la mente limpia, pura, ya de ismos, de egoísmos y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso no es una tarea sencilla, desde luego, pero hay que estar conscientes a cada paso. Cada acción que realicemos debe realizarse con toda la atención puesta. Y de hecho lo hacemos cuando estamos cocinando, cuando estamos barriendo, cuando estamos lavando, cuando estamos escribiendo, cuando estamos escuchando un poema o la música o una plática. Entonces, estamos poniendo atención verdaderamente. Entonces, de eso se trata. Así podemos desarrollar la intuición, limpiando nuestros pensamientos, haciéndolos cada vez más puros, más elevados, pensando en el amor, en el altruismo y todo eso que tiene que ver con el desprendimiento, el desapego de las cosas materiales. Miguel nos inspira, desde luego. Sí, ahora Miguelito, pues como siempre, muy
muy interesante lo que nos compartes y pues, con mucha sabiduría como tú lo haces. Oye, Miguelito, creo haber escuchado algo relacionado con intuición, la relación que tiene la intuición con el subconsciente. No sé, al final como que... Carlos Jung. Sí, Ajá, sí, pero sí. ¿podrías explicarme un poquito cómo es esta relación? La relación de la intuición con qué? El Con el subconsciente. subconsciente. Con el subconsciente, porque no, la intuición no necesita que tengas toda tu conciencia, tu atención puesta, se manifiesta inmediatamente. Por ejemplo, van persiguiendo a un hombre, me encuentran una barda y él sigue corriendo y la logra saltar. No pensó realmente todos los obstáculos que representaba saltar esa barra. Es el movimiento, la fuerza, la claridad con la que la intuición le dice, hazlo, y lo hace. Y después voy a ver dónde saltó y ni él lo puede creer. Eso ha sucedido. Entonces la intuición tiene varias facetas y varias manifestaciones, no solamente en una dirección. Todos los grandes inventores utilizan también la intuición, sin decir voy a utilizar mi intuición, sino que les llega el conocimiento. Así se han hecho los grandes inventos del mundo científico, me refiero. Sí, gracias, Miguelito. O sea que aflora la intuición, ¿verdad? Aflora. Ok. Muchas gracias, Miguelito. Muy amable. En el momento que ya estás listo para que pueda aflorar. Cuando ya tus canales están listos para que aflore. Pero aflora en esa área etérea, no en una material. Se aplica en lo material, pero el área de la mente es incorpórea. Solamente quería felicitar a Miguelito porque me pareció extraordinaria la ponencia. Nos despedimos, no sin antes agradecerles a todos su presencia, su participación generosa y por supuesto agradecerle a Miguel el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y desde luego el gran detalle de colaborar con el desarrollo de estas pláticas que tienen el propósito de ayudarnos a todos y cada uno de nosotros a comprender los mensajes de los maestros de sabiduría y aplicándolos en la medida de lo posible en nuestras vidas. Así que muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos. Buenas noches.